Hoy en nuestra entrevista contamos con Isaías Hernando, presidente de la Asociación por una Economía de Comunión en España. Antes de nada, bienvenido a Testigos Hoy. Muchas gracias. Chiara Lubich, fundadora del Movimiento de los Focolares, visita Brasil, concretamente Sao Paulo, en el año 91. Las afueras de la ciudad la desconciertan un poco y hace una propuesta. Sí, yo creo que en todas las organizaciones, en todos los movimientos, yo creo que es muy importante este momento fundacional, ¿no? Quiero decir, Chiara Lubich, cuando llega a la ciudad de Sao Paulo, ya iba a ver a la comunidad de los focolares ahí, iba ya con una preocupación social, había leído la Centésimos Annus que se acaba de publicar, y cuando llega el avión a la ciudad de Sao Paulo, había congestión de tráfico aéreo y el avión da una vuelta. Entonces ella ve otra vista distinta de la ciudad de Sao Paulo. Ve esta ciudad en la que llena como una selva de rascacielos, dice ella, rodeada de una multitud de favelas, ¿no? Entonces esta vista a ella le impresiona mucho, ¿no? Hasta el punto de que se siente mal, incluso en los primeros días está mal físicamente, ¿no? Claro, el contraste, o sea, lo que a ella le llama la atención y le causa este malestar tan profundo no es la pobreza, porque el movimiento nació entre los pobres, nació en una situación de guerra. Ya desde los primeros tiempos se iba a los barrios más pobres de la ciudad de Trento a encontrar a estas personas y a compartir con ellas lo que había. No es la pobreza lo que escandaliza. Lo que causa este escándalo es que en un mundo de abundancia, en un mundo que es capaz de construir rascacielos enormes, no sea capaz de quitar el hambre de un niño que muere a pocos metros, ¿no? En medio de una situación de pobreza y de dificultad. Isaías, ¿y qué plantea? Plantea una respuesta que al principio no parece la más lógica, ¿no? Porque cuando uno encuentra una situación de pobreza o de miseria, parece que lo más lógico es hacer una campaña de captación de fondos o vamos a ayudar a estas personas. Entonces ella plantea crear empresas gestionadas por personas competentes que obtengan beneficios por su actividad comercial y productiva y que repartan estos beneficios en tres partes. Una parte para crear puestos de trabajo dentro de la propia empresa, es decir, para seguir creando puestos de trabajo. Otra parte para compartirla directamente con los pobres y hacer frente a estas situaciones de necesidad. Y otra tercera parte para formación de hombres nuevos, es decir, de estas personas que sean capaces también de llevar adelante una economía nueva, porque en el fondo digamos que esta aparente sencillez de este planteamiento de que ahora lo que hace en el fondo es plantear una alternativa a todo el sistema actual que no es capaz de dar respuesta a los problemas de las personas, ¿no? ¿Y cómo se propaga esta asociación? La economía de comunión empieza a partir de las personas que acogen esta propuesta que lanza Chiara y empiezan a constituir empresas en distintos lugares del mundo. Lógicamente las primeras se constituyen en Brasil. Ahí es donde surgen las primeras empresas que además se agrupan en lo que después serán parques empresariales, etcétera, y a partir de ahí, bueno, pues empiezan a surgir de la vida de las personas que aceptan esta propuesta, empresarios que ya existían o ya tenían actividad comercial y otros nuevos que empiezan a crear empresas con esta lógica, ¿no? Pero están en los 5 continentes y eso se dice muy fácil, pero imagino que detrás habrá muchísimo trabajo. Eso es una experiencia muy bonita porque todas las empresas son distintas. Y las empresas asiáticas son totalmente distintas de las empresas europeas o de las empresas sudamericanas, que es donde nació la economía de comunión. Pero todas tienen un elemento común, ¿no? Que es precisamente la comunión, que es el hacer de la comunión el centro de la actividad de la empresa, de la gestión de la empresa y de la función de la empresa, porque en el fondo lo que distingue a las empresas de economía de comunión de otras empresas del mercado es que los pobres están incluidos dentro de la misión de la empresa. La empresa no compite con las reglas del mercado, es decir, duras, etcétera, etcétera, y luego de lo que sobra reparte un poco con quien lo necesita, ¿no? Sino que los pobres, la situación de pobreza, igual que en Sao Paulo, las situaciones de pobreza que hay en cada uno de los lugares, entran a formar parte de la misión de la empresa. Es decir, la empresa existe para eso, ¿no? Aquí hay empresas concretamente en Sevilla, como por ejemplo la minera, que es capaz de ver en los ancianos, en un centro de día, esta realidad, ¿no? Es decir, los ancianos forman parte de la misión de la empresa, ¿no? La visión tradicional de la mayor parte, a lo mejor, de empresas que se dedican a esto es ganar dinero, ¿no? Es decir, utilizar a los ancianos como un medio de obtención de recursos o de obtención de beneficios, que luego a lo mejor una parte la reparten, ¿no? Pero digamos que la minera existe específicamente para atender a estas personas.
El beneficio es simplemente un medio para poder seguir subsistiendo y creando puestos de trabajo y a lo mejor creciendo, ¿no?, con nuevos proyectos o con nuevas realidades. Y esto podríamos decirlo de empresas que, por ejemplo, en Asia se dedican a conceder microcréditos a pequeños emprendedores, a mujeres que quieren poner en marcha proyectos para romper las trampas de pobreza en las que se encuentran, o en América Latina, por ejemplo, en situaciones, me viene ahora a la mente, ¿no?, un proyecto con indígenas, o en Europa con las situaciones de desempleo juvenil que tenemos, ¿no? Están surgiendo un montón de cooperativas sociales para dar trabajo a los jóvenes, para que los jóvenes sean también protagonistas de esta realidad. En el comienzo de curso, a principios de septiembre, se celebró el segundo Summer School en Madrid. ¿Esa experiencia en qué consiste? ¿Qué es? Eso es un curso de verano dirigido específicamente a jóvenes de los 5 continentes. En esta ocasión han participado 50 jóvenes, en el que, bueno, pues se trata un poco de formar a los jóvenes en los fundamentos teóricos y prácticos de la economía de comunión, porque vemos que la economía de comunión surgió de la vida, pero a partir de ahí, en un momento determinado, Chiara Lubich también sintió la necesidad de que todas estas realidades que estaban surgiendo pues por el hecho de acoger esta palabra o esta invitación y ponerla en práctica, se vio que a partir de ahí estaba surgiendo también una nueva teoría, ¿no?, una nueva forma de entender las relaciones económicas, de entender la empresa, de entender el mercado, de entender, entonces, todo esto que al final se ha ido, empezó haciéndose un montón de tesis en distintas universidades y tal, pero hoy ya digamos que está tomando cuerpo como una teoría económica alternativa a la teoría dominante, que parece que tenía que ser la única, pero no es así, ¿no? ¿Y cuál es la reacción de los jóvenes ante esta propuesta? Ven otro mundo, descubren otro mundo, descubren otro panorama, porque claro, no es lo mismo decir es posible hacer las cosas de otra forma que verlas y ver la consistencia que puede tener también desde el punto de vista teórico esta alternativa, ¿no?, hacer las cosas de otra forma, contando realmente con las personas, a partir de las necesidades de las personas, una economía que esté realmente al servicio de la persona y no, como muchas veces por desgracia ocurre, que la persona está al servicio de la economía, ¿no? Isaías, cuando hablan ustedes de continente, hablan de polos. ¿Cuántos hay y cómo son? Sí, los polos en realidad son parques empresariales, son lugares donde distintas empresas se agrupan para dar mayor visibilidad al proyecto y también para ayudarse recíprocamente y para tener una conexión con el territorio. Aparte de esta función de dar visibilidad al proyecto, los polos tienen otra función, que es también ser un lugar de diálogo y de apertura hacia otras realidades distintas al ámbito del movimiento de los focolares. Si la economía de comunión acabase donde ha empezado, en el movimiento de los focolares, no tendría ningún futuro. Y de hecho, por ejemplo, ahora recientemente en el parque empresarial que hay en Italia, en Toscana, cerca de Florencia, se acaba de abrir una escuela de economía civil, que es una escuela de negocios distinta, alternativa a las escuelas de negocio tradicionales, que no es propiamente de la economía de comunión, sino de un movimiento un poco más amplio, que es la economía civil, pero que tiene su sede ahí. Pues también tiene esta función, ¿no?, porque en el fondo la economía de comunión lo que quiere es contribuir a hacer realidad el mundo unido, ¿no? No es una cosa que empieza y termina en el movimiento de los focolares, sino que está llamada también desde su fundación a salir de ahí, ¿no?, y a dar cabida o a dialogar y a encontrarse con otras experiencias, porque realmente este mundo necesita encontrar una salida a esta crisis. Los jóvenes necesitan un mensaje de esperanza, no podemos vivir permanentemente, ¿no?, en este mensaje siempre negativo, ¿no?, que las cosas no terminan aquí, ¿no?, y no es posible hacer las cosas de otra forma, que estamos condenados al paro, que estamos condenados a estudiar para nada, etc. No es verdad. La gente necesita, y los jóvenes especialmente, un mensaje de esperanza de que las cosas se pueden hacer de otra forma y que ellos son los protagonistas, además de esta nueva realidad, ¿no? En este momento tal vez nos estén viendo empresarios y consumidores. ¿Cómo nos invitaría a participar de este proyecto? Yo quiero mucho a los empresarios y creo que tienen una función social muy importante en este país. Yo te diría que conozco montones de empresarios que no son felices, porque quien pone en marcha una empresa o pone en marcha un proyecto normalmente no lo hace para ganar dinero. Esto es una historia que las grandes corporaciones a lo mejor sí, pero los empresarios tienen un alma. El que pone en marcha un proyecto normalmente es porque quiere hacer algo, quiere contribuir a mejorar la sociedad o quiere hacer las cosas de una forma distinta, ¿no? Entonces, aquí realmente en la economía de comunión tiene la oportunidad no solo de dar sentido a lo que hacen, sentido social, abierto a los demás,
incorporando la fraternidad en sus negocios, sino además de ser felices. Lo mismo ocurre con los consumidores, es decir, los consumidores no tenemos por qué admitir que la única relación que tenemos que tener con los bienes o con el mercado es una relación puramente utilitarista. Es decir, tenemos que empezar también a actuar con otra lógica, ¿no? No es lo mismo, pues hay bienes que realmente no son bienes. Para que un bien de los que compramos en el mercado sea realmente un bien, tiene que estar hecho de una determinada forma. Tiene que haber respetado una serie tiene que incorporar otros valores que no son solamente la calidad del producto o el hecho de que esté bien presentado. Los consumidores tenemos un enorme potencial, una capacidad de cambiar las cosas. Con nuestras decisiones del día a día tenemos mucha capacidad de influir en cómo se hacen las cosas. Si nuestra demanda de productos cada vez es más ética, de productos más sostenibles, etcétera, el mundo cambiará. Muchísimas gracias, Isaías, por acompañarnos y sobre todo abrirnos un poco más los ojos a la esperanza. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer estar aquí.